La prueba de mayor valor diagnóstico para la confirmación de acromegalia es la... Podemos medir IGF-1 o somatomedina C y lo vamos a encontrar elevado, ¿ya? La respuesta de la GH, el test con estímulo de TRH no sirve, eso no es un test. La respuesta a la GH a una sobrecarga oral de glucosa es la clave. ¿Qué pasa? La hormona de crecimiento es una hormona glucogénica, ¿sí? Una hormona diabetogénica. Si yo tengo mucha cantidad de hormona de crecimiento, si le doy glucosa, se debería detener esa producción, ¿sí? Claro, porque se da cuenta el cuerpo, hay mucha glucosa, entonces detengo mi producción de hormona de crecimiento, pero no ocurre así. Hay una respuesta paradójica, ¿ya? No se detiene, no se suprime la producción de hormona de crecimiento con una carga oral de glucosa. Esa es la clave. 2 o 3 determinaciones al azar de GH elevada, no. La respuesta es GH, el estímulo es GH, RH tampoco. La clave, en otras palabras, la prueba más sensible, más específica para hacer el diagnóstico de acromegalia activa es la respuesta de la GH a una sobrecarga oral de glucosa, que le llamamos también test de tolerancia a la glucosa con GH, con hormona de crecimiento. Su clave es la C. El hipogonadismo presente en la hiperprolactinemia probablemente se deba a... No es claro por qué en la hiperprolactinemia las mujeres padecen de problemas de la ovulación. No se sabe por qué ocurre, ¿ya? Es una inhibición de la secreción de gonadotropinas. No se sabe por qué. Hay prolactinomas grandes, macroprolactinomas, que pueden, digamos, desplazar o aplastar las células gonadotrofinas. Podría ser, pero lo más probable es que sea una inhibición de la secreción de GnRH, hormona liberadora de gonadotrofinas, y una acción inhibitoria directa sobre la gónada, sobre el ovario, que la prolactina tenga una acción inhibitoria en el ovario directamente. Eso es lo más probable. Que bloquee la acción periférica de las hormonas sexuales, eso normalmente ocurre en el sobrepeso. Una enzima que está presente en el tejido graso. ¿Se acuerdan cómo se llama? Aromatasa. La aparición de resistencia ovárica, no, eso tampoco. El tratamiento con bromocriptina, tampoco, más bien eso mejoraría, porque la bromocriptina es un tratamiento para la hiperprolactinemia. ¿Sí? ¿Quedó claro esta pregunta? Su respuesta es la B. En relación con la existencia de galactorrea, ¿se acompaña siempre de amenorrea? No se olviden, en los exámenes todo lo que es siempre o todo lo que es jamás normalmente es incorrecto. En la medicina hay muy poco siempre, hay muy poco jamás. Muy pocos, muy pocos. ¿Es un signo patognomónico de la existencia de prolactinoma? Casi no existen signos patognomónicos. ¿Se asocia frecuentemente a hipercalcemia? No. ¿Puede haber galactorrea e hipercalcemia? ¿Conocen algún caso? Neoplasia endocrina múltiple, tipo 1. Las 3P. Tumores hipofisiarios, tumores en paratidoides y tumores enteropancreáticos. ¿Sí? El tumor hipofisiario podría ser un prolactinoma. El tumor en paratidoides podría ocasionar hipercalcemia. ¿Sí? O sea, sí podría existir. Pero que sea frecuentemente asociado no es correcto. El MEN1 o neoplasia endocrina múltiple tipo 1 es una entidad bastante rara. ¿Es un hecho fisiológico cuando persiste 2 años después del parto? No. Normalmente entre 3 a 6 meses la prolactina puede ocasionar amenorrea. ¿Es necesario investigar si existen antecedentes de toma de fenotiacinas? ¿Cuáles son las fenotiacinas? ¿Cuál es la más conocida? ¿Conocen alguna? La clorpromacina, más conocida en el mundo como Largactil.
¿Qué es el Ergactil? Es un antipsicótico. ¿Sí? Es un antipsicótico. No se olviden, una de las causas más frecuentes de hiperprolactinemia son los fármacos. ¿Qué medicamentos producen hiperprolactinemia? Los psiquiatras nos envían consultas, ¿ah? Doctor, tiene prolactina elevada. Los principalmente causantes son las fenotiacinas, que son clorpromacina, flufenacina. Las butirofenonas, que es el más conocido, es el haloperidol. Risperidona, entre los atípicos. Otra sustancia muy comúnmente usada es la metoclopramida y los estrógenos. No se olviden de esos 5 fármacos. Esos 5 fármacos elevan la prolactina. Entonces, siempre es importante, cuando estamos frente a una dama que llega por galactorrea, siempre es importante preguntarle qué fármacos están tomando. Su respuesta es la E. Ante una mujer de 30 años con hipercolesterolemia que presenta oligomenorrea y galactorrea desde hace 2 años con prolactina elevada, la prolactina normalmente en mujeres es de 10 a 25, con prolactina en 85 nanogramos. La TAC craneal es normal. El paso siguiente de la evaluación sería, ¿para qué haríamos un campo visual si no vemos ninguna tumoración? FSH, LH sería una buena actitud. Determinar por prolactina tras estimulación con TRH, no, ya la vemos alta, ¿no? ¿Para qué? Tratamiento de prueba con bromocriptina. No se olviden, hace un momento les dije, una sustancia que estimula la secreción de prolactina es la TRH, la hormona liberadora de TSH. ¿Sí? ¿Cuándo vemos que el TSH está elevado? ¿En qué enfermedad típicamente vemos el TSH elevado? En el hipotiroidismo. Si mi tiroides está enferma, sobre todo hipotiroidismo primario, si mi tiroides está enferma, me operaron, me sacaron la tiroides. Entonces, mi hipófisis no sabe que me han operado, ¿no? Entonces le manda más TSH, fabrica más TSH. Pero la TSH se fabrica bajo un estímulo, el estímulo de TRH, hormona liberadora de tirotropina o de TSH. No se olviden, todo en endocrinología son ejes. ¿Alguien de acá va a hacer endocrinología en el futuro? Ya, no les gusta, es feo, sí, es terrible. Ya, todo es ejes. El eje, hipotálamo, hipófisis, glándula, blanco. Por ejemplo, hipotálamo, hipófisis, tiroides. ¿El hipotálamo qué fabrica? TRH. Viaja por el tallo hipotálamo hipofisiario. Fabrica TSH. Llega por la circulación sistémica a la tiroides y fabrica T4 principalmente. También T3, pero muy poquito. Principalmente T4. Esa es la secuencia. ¿Ya? Entonces, uno de los estímulos para fabricar prolactina es la TRH. Es por eso que en los casos de hipotiroidismo severo primario podemos ver galactorrea hiperprolactinemia. Entonces, el paso siguiente en esta evaluación sería tomar pruebas de función tiroidea. ¿Entendido? ¿Quedó claro? Porque esa parte sí quiero que les quede bien claro. Es una pregunta tipo, es una pregunta compleja, típica, que les quieren confundir. Cuando tenemos hipotiroidismo primario, aumenta el TSH y aumenta el TRH. El TRH es un estímulo para que se fabrique prolactina. ¿Ya? Aquí vemos prolactina elevada y acá vemos que también la persona presenta hipercolesterolemia, algo que estábamos olvidando. Una cosa típica de las personas que tienen hipotiroidismo sin tratamiento es elevación de LDL colesterol. Entonces, lo más probable es que estemos ante un cuadro de hipotiroidismo primario. Es una mujer joven que tiene todos estos síntomas y tiene amenorrea, oligomenorrea, galactorrea,
prolactina elevada, hipercolesterolemia y la TAC craneal, o sea, no tiene adenoma hipoficiario. ¿Sí? Su clave es la B. ¿Quedó claro, no? Bien. ¿Cuál de los siguientes cuadros clínicos no cursa con hiperprolactinemia? A ver, esto es una pregunta sobre hipopituitarismo, ¿ya? ¿Cuál de los siguientes cuadros clínicos no cursa con hiperprolactinemia? El síndrome Sheehan es una destrucción por isquemia, ocurre una isquemia postparto por un sangrado abundante en el periodo perinatal, en el posparto, y ocasiona síndrome de Sheehan. Destruye toda la hipófisis normalmente. Entonces, si no hay hipófisis, tampoco va a haber prolactina, así que no es una causa. En el síndrome del ovario poliquístico podemos ver hiperprolactinemia. El síndrome del ovario poliquístico está asociado a hiperprolactinemia, no se olviden. ¿Ya? Ante la pregunta, si le preguntan si la hiperprolactinemia está asociado al ovario poliquístico, es verdadero. El tratamiento con estrógenos, ¿podría subirnos la prolactina? Se los dije hace un momento. Las sustancias que no se deben olvidar son los más usados: el Largactil, la clorpromacina, aloperidol, risperidona, metoclopramida y los estrógenos. Entonces eso también me podría causar hiperprolactinemia. Si tengo sarcoidosis en el hipotálamo, si tengo una enfermedad en el hipotálamo, y el hipotálamo normalmente produce una sustancia que inhibe la producción de prolactina, que se llama dopamina. Si no tengo dopamina, entonces se van a producir grandes cantidades de prolactina. ¿Sí? Eso también es una causa de hiperprolactinemia. El hipotiroidismo primario también, como lo hemos conversado hace un rato, es una causa de hiperprolactinemia. Entonces su clave es la A, síndrome de Sheehan. Cuando hay destrucción de la hipófisis, no hay células lactotropas para que fabriquen prolactina. Su clave es la A. 23. El síndrome de Nelson. ¿Saben qué es el síndrome de Nelson? El síndrome, cuando uno tiene enfermedad de Cushing, el síndrome de Cushing o la enfermedad de Cushing es un aumento en la producción por la hipófisis de ACTH, ¿sí? El ACTH viaja por la sangre, llega a las glándulas suprarrenales y hace que se produzca cortisol. Esa es la enfermedad de Cushing. Eso normalmente ocurre, pero en la enfermedad de Cushing hay un tumor que está fabricando excesivas cantidades de ACTH y aumenta la producción de cortisol. Un tratamiento antiguo cuando la persona se le operaba de la hipófisis y volvía a aparecer el tumor hipofisiario que fabricaba ACTH, era quitar las glándulas suprarrenales. Ese era un tratamiento. Entonces se quitaban las glándulas suprarrenales, se operaban a la persona de las glándulas suprarrenales, entonces la persona ya no fabricaba cortisol, pero seguía fabricando ACTH. ¿Sí? Entonces, en el síndrome de Nelson, ¿cursa con producción ectópica de ACTH? No, porque se produce en la hipófisis. Producción ectópica de MSH, que no se olviden, que el ACTH se producen de una prohormona, ¿ya? Que se llama proopiomelanocortina, que una de los componentes es el MSH o la hormona estimulante de los melanocitos. ¿Ya? ¿Es enfermedad de Addison compensada? No, no tiene nada que ver. ¿Es enfermedad de Cushing con pigmentación de piel y mucosas? No. Es un adenoma hipofisiario productor de ACTH. ¿Sí? Sí quedó claro que es el síndrome de Nelson, ¿no? Muy bien. La elevación de los niveles séricos de la subunidad alfa de la TSH es propia de... en los tumores hipofisiarios lo más frecuentes son los productores, ¿ya? Son los tumores que fabrican hormona. Los más raros son los que no fabrican hormona. De esos son dos tipos:
los que fabrican subunidades alfa de TSH, ¿ya? Y de gonadotrofinas, de FSH-LH, ¿ya? Entonces la elevación de los niveles séricos de la subunidad alfa de la TSH es propia de tumores hipoficiarios secretores de TSH. Fabrican subunidad alfa, pero la subunidad alfa no es activa. Por eso que son tumores que no son productores de hormona. Porque la fracción que es productora de hormona, la fracción que tiene actividad biológica es la subunidad beta. Así como ocurre en la hormona HCG, así como ocurre en la hormona FSH, así como ocurre en la hormona LH. Síndrome de resistencia selectiva de las células tirotropas hipoficiales a la hormona tiroidea, no, eso es falso. Tiroiditis autoinmune atrófica, tampoco. Tiroiditis de Hashimoto es una tiroiditis también inmunitaria, tampoco. Deficiencias enzimáticas en la síntesis de hormonas tiroideas, tampoco. Entonces su clave es la A. De los siguientes datos, ¿cuál no suele estar presente en el SIHAT, que es el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética? El síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética es un típico cuadro de hiponatremia euvolémica, normovolémica. Entonces, vamos a ver hiponatremia dilucional, incapacidad para secretar agua libre. Vamos a ver en algunos casos que se suprime la renina y normalmente la función renal es normal. Si es euvolémica o normovolémica, ¿veríamos edemas? ¿Veríamos edemas? No. Si es hipervolémica, ahí podemos ver edemas. Si es hipovolémica, vemos hipotensión. Muy bien. La clave es edemas. A ver, esto sí es una pregunta más específica. ¿Cuál es el tumor que sintetiza con más frecuencia hormona antidiurética ectópicamente? Cualquier tumor, cualquier neoplasia puede fabricar hormona antidiurética, ¿ya? Pero los más frecuentes, digamos, acá les preguntan cuál es el más frecuente, es el carcinoma bronquial de células en avena. La clave es la B. Carcinoma gástrico, cáncer de colon, de páncreas, carcinoma bronquial epidermoide, todos pueden producir hormona antidiurética, pero el más frecuente es el carcinoma bronquial de células en avena u OXEL, como le llama, OXEL. Los tumores que con mayor frecuencia producen enanismo hipoficiario son los... ¿Qué es el enanismo hipoficiario? Es cuando por algún motivo la hipófisis no fabrica hormona de crecimiento, GH. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está claro? De estos hay muchos tumores, ependimomas, meningiomas, pinealomas, astrocitomas, pero el más frecuente es el craneofaringioma. ¿Saben qué es el craneofaringioma? Sí saben, sí saben. ¿Se acuerdan de las clases de embriología? ¿De dónde proviene la hipófisis? La hipófisis viene del piso superior de la boca, se forma como una hendidura, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Bolsa de Rathke, ¿ya? A la bolsa de Rathke. Y se une también con una excavación del piso del diencéfalo, ¿ya? Ambos producen neurohipófisis, adenohipófisis, ¿sí? La persistencia de la bolsa de Rathke ocasiona el craneofaringioma. Ante la pregunta, ¿qué es el craneofaringioma? Persistencia de la bolsa de Rathke. Rathke es con H. R-A-T-H-K-E. Bolsa de Rathke. Su clave es la A. El enanismo tipo Larón cursa con... ¿Cuál es el enanismo tipo Larón? Es una entidad extremadamente rara. Como todo es ejes en endocrinología, y la endocrinología no les gusta a nadie, porque todos son ejes, la hormona de crecimiento que se fabrica en la hipófisis también viene por un eje, ¿no? También viene por la producción de hormona liberadora de hormona de crecimiento que se da a nivel hipotalámico.
viaja por el tallo hipotálamo hipofisiario y se llega a la hipófisis, hace que se fabrique hormona de crecimiento GH, la cual viaja por la circulación sistémica y llega al hígado y hace que se produzca IGF-1, ¿sí? Factor, ¿cómo se llama? Factor de crecimiento similar a la insulina, también conocido como somatomedina C. Antes se le llamaba somatomedina C. Y la IGF-1 viaja sistémicamente, llega al cartílago de crecimiento y ocasiona el crecimiento. Pero en la enfermedad del Aarón o enanismo del Aarón, lo que ocurre es que no hay receptores de forma adecuada en el hígado para hormona de crecimiento. Entonces, no vamos a tener adecuadas cantidades de IGF-1. Y es por eso que la persona no crece. El tratamiento es inyectar IGF-1. Entonces, su clave... es una enfermedad que se hereda de forma autosómica recesiva. ¿Cursa con hormona de crecimiento baja? No, debe estar elevada. Somatomedina alta, no, está baja. Normalización del crecimiento tras iniciar el tratamiento con GH, no, porque no responde al GH, responde al tratamiento con IGF-1, ¿sí? De las siguientes afirmaciones, ¿cuál es la falsa? A. La tiroides es la única fuente de T4 y produce el 20% de T3. Vamos a ver. ¿Las hormonas tiroideas se unen a receptores intranucleares? Sí, porque las hormonas tiroideas tienen su receptor. Bueno, si es que alguien se anima por hacer endocrinología, la acción de la hormona tiroidea es de las más complejas que se pueden imaginar. Se une en el citoplasma, se une a una sustancia, un TRE, que es un activador, lo cual van a formar un tetrámero y eso va a recién llegar a su receptor de hormona tiroidea dentro del núcleo. ¿Ya? La acción es nuclear. Como se los dije hace un momento, el principal producto que fabrica la tiroides es el T4. Produce muy pocas cantidades de T3. La A es verdadera, la B es verdadera. La TRH estimula la producción de prolactina, ¿cierto o falso? Hace rato estamos hablando de eso, ¿sí? La TRH estimula la producción de prolactina. La T4 es más abundante que la T3, pero esta es 3 veces más potente que T4. Sí, 3 veces no es más potente, es 40 veces más potente, pero es más potente. La calcitonina es una hormona peptídica que se produce en las células foliculares tiroideas que actúa uniéndose a receptores de membrana. ¿Eso es cierto? ¿Dónde producimos calcitonina? Dentro de la tiroides, ¿ya? Pero ¿quiénes la fabrican? La fabrican unas células que se llaman enterocromafines, células C. No la fabrican las células foliculares. Entonces su clave es la E. El hipotiroidismo primario autoinmune suele asociarse a otras enfermedades. De las siguientes, ¿con cuál no se asocia? Ya les dije, las enfermedades autoinmunes se asocian una con otra. Lupus, AR, por ejemplo, anemia perniciosa. Anemia perniciosa es un déficit ¿de qué? ¿De qué? Hematología, han hecho hematología, medicina interna. En la anemia perniciosa, ¿qué nos falta? Factor intrínseco. Con lo cual, no absorbemos bien la vitamina B12 y nos lleva a anemia perniciosa o anemia megaloblástica. AR es una enfermedad autoinmune también. Vitíligo es una enfermedad autoinmune, anticuerpos antimelanocitos. Hepatopatía crónica activa. Hay enfermedades autoinmunes, hay hepatopatías crónicas autoinmunes. Trombocitosis esencial. La trombocitosis esencial no es una enfermedad autoinmune. Más bien es un proceso preneoplásico. Es una neoplasia. Muy bien. ¿Cuál de los siguientes síntomas no es producido por el hipotiroidismo en los niños? El hipotiroidismo normalmente nos produce macroglosia, hernia umbilical en los niños, retraso puberal, pubertad precoz, en algunos casos. Talla alta no.
Más bien los niños que tienen hipotiroidismo normalmente son pequeños. Hipotiroidismo obviamente sin tratamiento. Si el chico está en tratamiento, no hay ningún problema. Su clave es la talla alta. El hipotiroidismo no produce... A ver, los síntomas típicos del hipotiroidismo son 3, ¿ya? No se olviden, cuando... Ya les dije, como ya les he dicho antes, no sé si han estado antes en alguna clase acá, esto no solamente es para que den su examen, también les debe quedar algo para su práctica clínica diaria. Los síntomas típicos que le deben preguntar a las personas por hipotiroidismo son 3. Uno es intolerancia al frío, gente que es friolenta, pero esos síntomas deben ser de aparición reciente. Si le dicen, doctor, yo tengo intolerancia, yo soy muy friolento, pero siempre he sido así desde muy niño, ¿usted cree que eso sea por hipotiroidismo? No, es por su metabolismo, que es más lento y no produce mucho calor. 2. Estreñimiento, otra vez, pero el estreñimiento no es que le apareció desde la infancia. ¿Ya? El estreñimiento es un estreñimiento que aparece con el paso del tiempo. Y 3, sueño excesivo, cansancio excesivo. Pero no es eso de que yo siempre soy cansado, siempre ando con sueño. Eso tampoco es. Esos son los 3 síntomas típicos del hipotiroidismo. Síntomas, no signos. A ver, el hipotiroidismo entonces sí nos produce intolerancia al frío, nos produce bradicardia, ¿ya? Porque las hormonas tiroideas, al no haber hormonas tiroideas, las catecolaminas no tienen función, una función adecuada, entonces no genera taquicardia. Megacolon, normalmente el colon se va ampliando porque al no haber hormona tiroidea, el tránsito intestinal se va haciendo más lento. Típicamente vemos edemas, edema periorbitario, mixedema en general. Dermografismo positivo, eso no ocurre en el hipotiroidismo. Eso es un cuadro de atopía. Su clave es la E. A ver, los mineralcorticoides son hormonas esteroideas que se producen en la glándula suprarrenal. Miren, no se olviden, la glándula suprarrenal tiene 3 zonas, ¿no? ¿Se acuerdan? Una mnemotecnia, GFR, glomerular, fasciculada y reticular. GFR, así como la tasa de filtración glomerular, ¿sí? GFR, glomerular, fascicular y reticular. En la glomerular, ¿qué fabricamos? Aldosterona, mineralcorticoides. En la fasciculada fabricamos, que es la más gruesa, fabricamos cortisol. ¿Ya? Y en la reticular, andrógenos, que es de hidroepiandrosterona. Entonces, los mineralcorticoides son hormonas esteroideas que se producen en la glándula suprarrenal, fundamentalmente en la capa glomerular o glomerulosa. ¿Sí? Su clave es la A. En la médula suprarrenal, ¿qué se produce? Se producen catecolaminas, adrenalina y noradrenalina. En estado normal, principalmente adrenalina. En el estado de enfermedad, en el feocromocitoma, por ejemplo, un tumor de la médula adrenal, se produce principalmente noradrenalina. A ver, la liberación de ACTH por la hipófisis no está controlada por... el ACTH se libera por la hipófisis por varios estímulos. Por ejemplo, hormona liberadora de corticotropina, CRH. ADH, hormona antidiurética, también es un efector para producir ACTH. El cortisol plasmático. Si yo tengo mucho cortisol en el plasma, le va a decir a mi organismo, a mi hipófisis, que ya no fabrique más ACTH. El cortisol tiene un ciclo circadiano, un ciclo sueño-vigilia. ¿Se acuerdan que hay un pico de cortisol en la mañana y el nadir es en la tarde? La renina no tiene nada que ver, ¿no? Porque eso tiene que ver con el eje renina-angiotensina-aldosterona. Su clave es la E.